A comienzos de los años 80, el mundo digital era un territorio sin rostro. Las máquinas obedecían solo a quienes sabían hablar su idioma. Cada línea de código era una orden escrita en silencio, una oración que solo los iniciados podían comprender, un lenguaje puro de lógica y precisión. En ese universo austero nació una necesidad urgente: darle orden al caos, crear un sistema que organizara el pensamiento de las máquinas. El sistema operativo surgió como una mente intermedia, ni humana ni completamente mecánica. Su propósito era administrar, decidir y ejecutar con orden. En 1981, IBM presentó DOS, un software sin rostro ni color, pero con una precisión que transformó el mundo empresarial. DOS ejecutaba sin errores lo que el usuario ordenaba. Por primera vez, las computadoras obedecían con disciplina, como soldados de un lenguaje invisible. Los sistemas operativos eran fábricas invisibles. Cada proceso, una cadena de montaje donde la información se ensamblaba, pieza por pieza, sin margen de error. Unix, VMS y DOS marcaron la era del control interno. Las máquinas ya no solo calculaban, comenzaban a pensar en jerarquías. Pero el límite era claro. El sistema operativo seguía siendo un idioma reservado para pocos: técnicos, ingenieros, iniciados del nuevo orden digital. Pantallas negras, comandos exactos, errores fatales. Un solo carácter bastaba para destruir horas de trabajo. El poder exigía precisión absoluta. La máquina era inteligente pero muda. El usuario comprendía su lógica, aunque aún no podía verla ni sentirla. Mientras DOS dominaba el mundo empresarial, otros soñaban con una frontera distinta: el día en que el código pudiera volverse imagen. El futuro ya no solo sería lógico, sino visual. Y en ese salto, el código aprendería a mirar. El sistema operativo fue el esqueleto invisible del mundo digital, la base sobre la que se levantarían todas las civilizaciones tecnológicas futuras. El orden había nacido, pero aún faltaba el rostro. En los laboratorios más silenciosos del mundo digital, surgió una pregunta sencilla pero profunda. ¿Podría el usuario ver lo que la máquina hacía en su interior? Durante años, el código había sido un idioma secreto, reservado a los iniciados. Pero algo comenzaba a cambiar. El hombre quería mirar dentro del sistema. En 1973, en Xerox PARC, un grupo de ingenieros imaginó un futuro diferente, uno donde el código pudiera tomar forma y color. Allí nació el concepto de la interfaz gráfica. Por primera vez, una máquina mostraba iconos, ventanas y un cursor que respondía al movimiento humano. La metáfora del escritorio digital cambió todo. Carpetas, documentos, papeleras. El espacio digital se volvió reconocible, casi humano. El usuario ya no escribía órdenes, las señalaba, las abría, las movía. El lenguaje visual reemplazó al lenguaje textual. El negro dio paso al azul, al verde, al gris metálico. La pantalla dejó de ser un abismo para convertirse en una ventana. El color no fue un adorno, fue una nueva forma de pensar. Cada tono un significado, cada contraste una emoción. Apple fue la primera en entenderlo. No se trataba de máquinas, sino de personas. La tecnología debía sentirse cercana. El computador dejó de ser un instrumento técnico. Se convirtió en un espacio personal, un lugar donde el trabajo se encontraba con la creatividad. Microsoft llevó la idea más lejos. Con Windows, la interfaz llegó a millones de hogares y oficinas. El código se volvió cotidiano. Lo que había nacido como un experimento se convirtió en el lenguaje universal de la era digital. Todos hablaban el idioma de las ventanas. En los 90, dos visiones del futuro se enfrentaron: la precisión de Apple y la expansión de Microsoft. Diseño contra accesibilidad. Ambas ganaron, porque ambas enseñaron al mundo a convivir con la máquina, no a temerle. El código había aprendido a mirar, y al hacerlo, permitió que el ser humano se viera reflejado en él. Ya no había distancia entre el creador y la creación.
solo una delgada capa de luz que los mantenía conectados. El lenguaje visual había hecho visible al ser humano. La tecnología, finalmente, tenía un rostro. A comienzos del nuevo milenio, el teléfono dejó de ser solo un aparato para hablar. Empezó a transformarse en una pequeña máquina de posibilidades. Cada modelo traía algo nuevo: cámara, mensajes, juegos, conexión. El bolsillo se convirtió en un laboratorio portátil. Nokia dominaba el mundo con su fiabilidad. Motorola imponía estilo. BlackBerry ofrecía poder. Cada marca representaba una forma distinta de pensar el futuro. La conectividad era un privilegio. Navegar, enviar correos, escuchar música, era una promesa más que una rutina. En 2007, Steve Jobs presentó el iPhone. No solo cambió un dispositivo, cambió la relación entre el ser humano y la tecnología. El teclado desapareció, el toque se volvió lenguaje. Por primera vez, el usuario se comunicaba con la máquina a través de sus dedos. Google respondió con Android, un sistema abierto, flexible, listo para democratizar el acceso al futuro móvil. El ecosistema se expandió. Samsung, HTC, Sony, LG. Cada uno aportó su estilo a una revolución que no tenía vuelta atrás. Las aplicaciones transformaron al teléfono en una plataforma infinita. La pantalla ya no mostraba el mundo, lo contenía. Cada toque abría una puerta distinta. Comunicación, entretenimiento, trabajo, aprendizaje. El usuario se convirtió en el centro del universo digital. Las redes sociales hicieron del teléfono un reflejo. La cámara frontal dio identidad. El mundo se volvió imagen. Cada fotografía, cada mensaje, cada historia formaban una nueva manera de existir. Vivir se volvió compartir. Los teléfonos reemplazaron relojes, cámaras, mapas, agendas y hasta computadoras. La vida entera cabía en la palma de la mano. El poder del conocimiento, la comunicación y la creatividad se volvió portátil. El ser humano ya no dependía del lugar. El teléfono se convirtió en compañero, herramienta, espejo y mapa. Ya no era un objeto, era una extensión del pensamiento. El computador había encontrado su forma más íntima. Cabía en el bolsillo, pero vivía en todas partes. Durante años, todo vivía en un solo lugar. El computador de casa, el disco duro de la oficina, el servidor encerrado en una sala fría. Si ese aparato fallaba, todo se perdía. La información tenía peso, tenía espacio, tenía una jaula física que la limitaba. Los primeros servicios en línea prometieron algo diferente: guardar archivos en un lugar externo, accesible desde cualquier parte. Una idea simple, pero poderosa. Dropbox, iCloud, Google Drive hicieron visible un concepto nuevo. La información ya no vivía en el dispositivo, vivía en la red. El término computación en la nube tomó fuerza cuando gigantes como Amazon, Google y Microsoft ofrecieron algo distinto: alquilar poder y espacio a distancia. Ya no era necesario tener grandes servidores propios. Bastaba con conectarse. El centro del mundo digital empezó a moverse fuera de casa. Las aplicaciones dejaron de depender de un único dispositivo. El mismo correo, el mismo documento, la misma foto, continuaban abiertos en cualquier pantalla. El código ya no estaba atado a un escritorio. Flotaba entre servidores, redes y dispositivos, como si el software hubiera aprendido a desdoblarse. Antes se compraba un programa en una caja, ahora se paga una suscripción. El software dejó de ser objeto y se volvió servicio. Plataformas como Netflix, Spotify y servicios en la nube cambiaron la idea de propiedad. Ya no se posee, se accede. Cada clic hacia la nube tiene un precio oculto.
enormes centros de datos consumiendo energía, procesando millones de peticiones por segundo. Lo que parece mágico en la pantalla es en realidad una coreografía industrial gigantesca, oculta tras un botón llamado sincronizar. La nube también abrió preguntas nuevas. ¿Quién guarda lo que guardamos? ¿Quién ve lo que subimos? ¿Qué pasa cuando todo depende de la conexión? La comodidad trajo consigo una nueva fragilidad. La desconexión ya no implicaba solo silencio, implicaba perder el acceso a la vida digital. Hoy, casi todo lo que hacemos deja rastro en la nube. Mensajes, fotos, documentos, recuerdos. El pasado ya no se archiva en cajas, sino en servidores. La nube convirtió al mundo en una gran memoria compartida. El código ya no vive en un solo lugar, vive entre todos. Al principio, la vida digital cabía en un mensaje, un correo, un SMS, una ventana de chat que se abría de vez en cuando. Con el tiempo, la información dejó de ser puntual. Se convirtió en un flujo constante. Ya no veíamos mensajes aislados. Veíamos corrientes interminables. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram se volvieron las nuevas plazas. Allí ya no solo se hablaba, se existía frente a los demás. El perfil reemplazó al número de teléfono. El muro, la biografía y el canal se convirtieron en direcciones de una nueva geografía social. Al principio parecía simple: seguir amigos, ver publicaciones, pero pronto un actor silencioso entró en escena: el algoritmo. Ya no veíamos todo. Veíamos lo que el sistema decidía mostrarnos. Cada persona habitaba un propio mundo digital, diseñado a su medida. El botón de me gusta se volvió una nueva unidad de valor. Era aprobación, atención y presencia, resumidas en un solo gesto. Cada notificación encendía una pequeña recompensa en el cerebro. Las redes aprendieron que podían mantenernos conectados, alimentando esa necesidad de respuesta. La foto de perfil se convirtió en una versión editada de nosotros mismos. Elegíamos qué mostrar y qué nunca aparecería en pantalla. El yo físico y el yo digital comenzaron a separarse. A veces coincidían, otras eran casi dos personas distintas compartiendo un mismo nombre. Un video, un tweet, un clip de segundos podía llegar a millones. La viralidad transformó el comportamiento humano en reacción en cadena. Retos, tendencias, movimientos surgían y desaparecían a una velocidad imposible en el mundo físico. La atención colectiva se volvió un enjambre digital. Cada clic, cada búsqueda, cada permanencia dejaba huella. Aunque no se veía, se almacenaba, se analizaba, se cruzaba con otros datos. Lo que parecía desaparecer de la pantalla no siempre desaparecía de los servidores. Olvidar dejó de depender solo de la memoria humana. Ya no solo entramos a Internet. Vivimos conectados. Trabajo, amistad, amor, ocio, todo tiene una versión digital que nunca se apaga. Las redes se convirtieron en espejo, escenario y archivo de la vida. Y frente a ese espejo, la pregunta sigue abierta: ¿quién observa a quién? Al principio, la tecnología solo mostraba opciones, y nosotros elegíamos. Hoy, las recomendaciones aparecen incluso antes de que pensemos en buscarlas. Lo que empezó como ayuda inocente se convierte en hábito. Cada vez preguntamos menos ¿qué quiero? Y aceptamos más lo que el sistema propone. Netflix, Spotify y YouTube comenzaron estudiando nuestros gustos. Hoy registran cada clic, cada salto, cada pausa, como pistas constantes sobre quiénes somos. Las plataformas ya no solo muestran contenido, ordenan el qué, el cuándo y el cuánto. Nuestro tiempo libre se convierte en un espacio programado por algoritmos. Aplicaciones como Google Maps y Waze empezaron calculando rutas. Hoy deciden el camino que seguimos casi sin cuestionarlo. Cada trayecto genera nuevos datos, tráfico, horarios, patrones. Las ciudades se organizan según el comportamiento que estos sistemas observan y predicen en nosotros. Sistemas automáticos empezaron filtrando currículos y créditos. Hoy, muchas oportunidades laborales y financieras pasan primero por la evaluación de un algoritmo. Casi nunca vemos cómo deciden, solo el resultado, aprobado o rechazado. Detrás, modelos complejos, que pocas personas comprenden por completo.
Asistentes como Alexa, Siri y Google Assistant empezaron respondiendo comandos simples. Hoy, coordinar el hogar entero con la voz parece algo cotidiano. Luces, música, temperatura, compras se automatizan. La casa anticipa patrones y necesidades, muchas veces antes de que las expresemos de forma consciente. En segundo plano, algoritmos organizan rutas de entrega, optimizan inventarios y ajustan precios. La logística del mundo funciona en tiempo real. Mientras vemos una oferta en pantalla, otros sistemas ya calculan qué mostrar, a quién mostrarlo, en qué momento exacto y con qué incentivo. Cuando los datos son incompletos o están desequilibrados, las decisiones automáticas pueden ser injustas. El algoritmo hereda los sesgos del mundo que lo alimenta. Errores en reconocimiento facial, clasificaciones injustas y exclusiones silenciosas muestran que delegar decisiones también tiene un costo humano real. Los algoritmos recomiendan, priorizan y filtran. En muchos aspectos, ya no elegimos completamente solos. Elegimos dentro de lo que el sistema considera relevante. La tecnología promete libertad de elección, pero también construye marcos invisibles. Y dentro de esos marcos, sentimos que decidimos por cuenta propia. Todo comenzó con pequeñas funciones, correos que sugerían respuestas, buscadores que completaban frases, traductores que parecían entender el sentido de una oración. Sin darnos cuenta, la máquina dejó de ser solo una herramienta pasiva. Empezó a anticipar palabras, intenciones y necesidades comunicativas. Siri, Alexa y Google Assistant introdujeron algo nuevo: hablarle a la máquina como si fuera alguien. Pedirle música, clima, recordatorios, sin tocar una sola tecla. La voz se volvió interfaz. Dar órdenes en voz alta dejó de parecer extraño y empezó a ser parte del paisaje sonoro del hogar. Antes escribíamos preguntas en un buscador. Hoy, plataformas como ChatGPT y otros modelos conversacionales responden como si fueran un interlocutor más. Ya no solo obtenemos enlaces, obtenemos explicaciones, resúmenes, ideas. La máquina no solo busca datos, los organiza y los presenta con estructura. La inteligencia artificial también aprendió a crear imágenes, voces y videos. Herramientas generativas transforman descripciones en escenas completas. Lo que antes requería equipos enteros de producción, hoy puede salir de una sola instrucción escrita. La creatividad se volvió colaborativa entre humano y máquina. Motores de AI analizan lo que vemos, lo que compramos, lo que escuchamos. Con cada gesto, refinan un modelo sobre nuestros gustos y hábitos. Ya no solo proponen contenido, proponen productos, personas, ideas. La frontera entre elección espontánea y sugerencia calculada se vuelve difusa. En oficinas y aulas, la AI corrige redacciones, analiza datos, sugiere presentaciones, redacta correos. Ahorra tiempo, pero también redefine qué significa hacer una tarea. Cada vez es más difícil separar lo que hicimos solos de lo que construimos con ayuda del sistema. El mérito se vuelve compartido. Cuanto más usamos estas herramientas, más naturales parecen. Pero también surge la pregunta: ¿cuánto entendemos realmente de cómo funcionan? La confianza convive con la duda. Sabemos que la máquina se equivoca, pero aún así le pedimos que nos ayude a tomar decisiones importantes. La inteligencia artificial no reemplaza nuestra mente, la extiende. Nos permite llegar más rápido, más lejos, pero también nos obliga a replantear quién piensa qué. Vivimos en una época donde pensar ya no es un acto completamente individual. Una parte de ese pensamiento se comparte con las máquinas. Desde los primeros sistemas invisibles hasta la inteligencia artificial cotidiana, el código pasó de estar escondido en máquinas a convivir con nosotros en cada momento del día. Ya no es solo tecnología, es el entorno donde trabajamos, aprendemos, recordamos, amamos, discutimos y decidimos. El mundo digital dejó de ser un lugar aparte. Hoy, casi nada existe solo en un plano. Cada experiencia tiene una capa física y otra digital. Mensajes, fotos,
llamadas, registros, historiales que acompañan cada gesto. La frontera entre estar conectado y estar vivo se vuelve difusa. No solo usamos dispositivos, habitamos en ellos una parte de lo que somos. Nuestros datos viajan entre países, servidores y empresas. La identidad se fragmenta en cuentas, perfiles y registros que no siempre controlamos por completo. La pregunta ya no es solo qué compartimos, sino quién administra lo que dejamos. La privacidad se convierte en una negociación constante. La automatización y la inteligencia artificial asumen tareas repetitivas, analíticas e incluso creativas. El trabajo cambia de forma más rápido de lo que cambian los puestos. La pregunta deja de ser solo ¿qué hacemos para vivir? Y se convierte en ¿qué sentido queremos darle a lo que hacemos junto a las máquinas? Niños y jóvenes crecen en un entorno donde la respuesta inmediata siempre está a un clic. Saber buscar se vuelve tan importante como saber recordar. La educación ya no es solo memorizar información, sino aprender a pensar, a filtrar, a cuestionar y a decidir qué creer en medio del ruido. La misma tecnología que conecta también puede manipular, vigilar, excluir o amplificar daños. El riesgo ya no es solo técnico, es social, político y ético. Gobiernos, empresas y ciudadanos comparten una responsabilidad nueva: decidir cómo, para qué y hasta dónde permitimos que el código intervenga en nuestras vidas. La tecnología no es neutra, pero tampoco es destino. Cada día elegimos, a pequeña escala, cómo usamos las herramientas que tenemos delante. Entre la comodidad absoluta y la desconexión total, existe un espacio intermedio: usar el mundo digital con conciencia, en lugar de vivir solo en piloto automático. El código puede organizar, recomendar, decidir y crear, pero no puede reemplazar la experiencia de ser humano: sentir, dudar, empatizar, cambiar de opinión. El futuro digital no está escrito solo en lenguajes de programación. Se escribe también en nuestras elecciones diarias y en la forma en que decidimos seguir siendo humanos. Si este recorrido te ha inspirado, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para continuar juntos esta exploración de la tecnología y la mente. Tu apoyo permite que esta historia siga viva y que podamos avanzar hacia lo que viene después. Gracias por estar aquí. Seguimos adelante.